Bienvenido o bienvenida a la lectura del libro de Anthony Robbins Sin Límites. Espero que estos 15 minutos puedas extraer todo el material que necesitas para tu crecimiento personal. Extrae esas perlas que están allí, en algunas palabras que van a resonar en tu corazón para generar un cambio. Recuerda que todo está en la acción y en tus decisiones. Bienvenidos. El poder de nuestro estado. Es la mente lo que hace el bien o el mal, lo que hace mísero o feliz, rico o pobre. Edmund Spencer. ¿Ha tenido usted nunca la experiencia de estar en racha? ¿La sensación de que nada podía fallarle? ¿Una temporada en que todo le sonreía? Quizás fue un partido de tenis cuando todos los golpes de usted caían dentro de la línea o durante una reunión de negocios en el que siempre supo lo que debía de decir. O tal vez fue la ocasión en que usted se sorprendió a sí mismo haciendo algo heroico o espectacular, de lo que nunca se hubiera creído capaz. Seguramente habrá conocido también la experiencia contraria, los días en que más valía no haberse levantado. Sin duda recuerda usted las veces que falló en cosas que normalmente hace con facilidad, en que todo le sale mal, todas las puertas están cerradas y nada tiene arreglo. ¿En qué consiste la diferencia? Uno siempre es la misma persona y debería de poder disponer siempre de todos los recursos. Así pues, ¿por qué se producen resultados desastrosos unas veces y fabulosos otras? ¿A qué se debe que incluso los mejores atletas tengan días en que lo hacen todo bien y otros en los que no encestan ni una pelota ni llegan a ninguna base? La diferencia radica en el estado neurofisiológico en que uno se halla. Hay estados que potencian la confianza, el amor, la seguridad interior, la alegría, el éxtasis, la fe, que liberan fuentes inagotables de poder personal. Y hay estados que paralizan, como la confusión, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza y la frustración, y que nos dejan impotentes. Todos tenemos alternativas de estados buenos y malos, como cuando uno entra en un restaurante y la camarera le recibe con un búfido y le dice, ¿y usted qué quiere? ¿Cree que siempre se comunica así? Puede que sea de esta manera porque tiene una vida llena de dificultades, pero es más probable que tenga un mal día o demasiadas mesas que atender o que le haya ofendido a algún cliente. No es mala persona. Lo que pasa es que se halla en un estado que la priva de sus recursos. Si pudiera usted modificar dicho estado, cambiaría su comportamiento. Comprender nuestro estado es la clave para comprender el cambio, para alcanzar la excelencia. Nuestra conducta es el resultado del estado en que nos encontramos. Siempre procuramos hacer lo mejor con los recursos de que disponemos, pero a veces somos nosotros mismos los que nos hallamos carentes de recursos. En mi vida, lo sé. Ha habido ocasiones en que, como consecuencia de un estado determinado, he dicho o hecho cosas que luego hube de lamentar o de las que tuve que avergonzarme. Quizás le haya pasado a usted también. Conviene recordar esas ocasiones cuando alguien le ofende a uno. Así se evoca una sensación de condolencia en vez de rabia. Al fin y al cabo, como suele decirse, el que vive bajo tejado de vidrio no debe arrojar piedras. Recuerde que una cosa es la camarera y demás individuos y otra conducta de ellos. La clave, por consiguiente, está en hacernos dueños de nuestro estado y, por tanto, de nuestro comportamiento. ¿Qué le parecería si bastara con chasquear los dedos para ponerse a voluntad en un estado dinámico y genial? Un estado en el que usted se hallara estimulado, convencido del éxito, vibrante de energía, con la mente aguzada. Pues bien, usted puede.
Cuando haya terminado este libro, sabrá cómo ponerse a sí mismo, siempre que lo desee, en un estado máximo de rendimiento y capacidad, y cómo salir de los estados inhabilitantes. Recordemos que la clave del poder es la acción. Mi objetivo consiste en participarle a usted cómo se utilizan los estados que llevan a la acción decisiva, congruente y responsable. En este capítulo veremos lo que son los estados y cómo funcionan. Y sabemos por qué es posible controlarlos de manera que vayan a nuestro favor. Un estado puede definirse como la suma de millones de procesos neurológicos que se producen en nuestro interior. En otras palabras, la suma total de nuestra experiencia en cualquier momento. Muchos de nuestros estados ocurren sin ser dirigidos conscientemente por nosotros. Vemos algo y frente a ello reaccionamos cayendo en un estado determinado que puede ser de los estimulantes y útiles o de los incapacitantes y limitativos. Pero, en todo caso, la mayoría de las personas puede hacer parar y controlarlo. La diferencia entre los que fracasan en sus objetivos vitales y los que triunfan es la que hay entre los que no saben ponerse en un estado afirmativo y los que habitualmente consiguen un estado que contribuye a sus logros. Casi todos los deseos de las personas hacen referencia a algún tipo de estado. Haga una relación de las cosas que anhela en la vida. ¿Quiere tener amor? Pues bien, el amor es un estado, un sentimiento o una emoción que nos comunicamos a nosotros mismos y percibimos como resultados de ciertos estímulos exteriores. ¿Quiere la seguridad? ¿Ser considerado? Son cosas que nosotros mismos nos creamos, estados que producimos en nuestro interior. Quizás le gustaría tener mucho dinero, pero no será por coleccionar papeletas verdes ilustradas con caras de diversos personajes notorios del pasado. Lo que usted quiere es el dinero, es lo que el dinero representa para usted. El amor, la seguridad, la libertad o cualquier otro estado del que, a su parecer, el dinero puede proporcionar. De manera que la llave del amor, la alegría, de ese poder que el hombre siempre ha buscado, la posibilidad de ser el dueño de su propia vida, estriba en saber cómo dirigir sus estados y cómo usarlos. La primera clave para dirigir su estado y producir los resultados que desea es aprender a dirigir eficazmente su cerebro. A este fin, necesitamos entender un poco mejor cómo funciona. Ante todo, es preciso saber cómo se crean los estados. Desde hace siglos, al hombre le han fascinado los medios capaces de alterar sus estados y por consiguiente su experiencia de la vida. Ha ensayado el ayuno, las drogas, las ceremonias rituales, la música, la actividad sexual, determinados alimentos, la hipnosis, la oración. Todas estas cosas tienen su utilidad y sus limitaciones. Ahora, sin embargo, entrará usted en procedimientos mucho más sencillos e igualmente poderosos, e incluso más rápidos y precisos en muchos casos. Si todo comportamiento es una consecuencia del estado en el que nos hallamos, no produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado que libere todos nuestros recursos, que desde un estado de impotencia. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿quién crea el estado en el que nos hallamos? En el mismo podemos distinguir dos componentes principales. El primero, nuestras representaciones internas. El segundo, nuestras condiciones fisiológicas y el empleo que llegamos de ellas. El cómo y el por qué se representa uno las cosas, además del cómo y el qué se dice uno mismo a sí mismo ante una situación dada, crea el estado en el que se encuentra y por lo tanto los tipos de comportamiento que produce. Voy a repetirlo. El cómo y el por qué se representa uno las cosas, además del cómo y el qué se dice uno a sí mismo ante una situación dada.
crean el estado en el que se encuentra y por lo tanto el tipo de comportamiento que produce. El poder de nuestro estado. Es la mente lo que hace el bien o el mal, lo que hace mísero o feliz, rico o pobre. Edmund Spencer. ¿Ha tenido usted nunca la experiencia de estar en racha? ¿La sensación de que nada podía fallarle? ¿Una temporada en que todo le sonreía? Quizás fue un partido de tenis cuando todos los golpes de usted caían dentro de la línea o durante una reunión de negocios en el que siempre supo lo que debía de decir. O tal vez fue la ocasión en que usted se sorprendió a sí mismo haciendo algo heroico o espectacular, de lo que nunca se hubiera creído capaz. Seguramente habrá conocido también la experiencia contraria, los días en que más valía no haberse levantado. Sin duda recuerda usted las veces que falló en cosas que normalmente hace con facilidad, en que todo le sale mal, todas las puertas están cerradas y nada tiene arreglo. ¿En qué consiste la diferencia? Uno siempre es la misma persona y debería de poder disponer siempre de todos los recursos. Así pues, ¿por qué se producen resultados desastrosos unas veces y fabulosos otras? ¿A qué se debe que incluso los mejores atletas tengan días en que lo hacen todo bien y otros en los que no encestan ni una pelota ni llegan a ninguna base? La diferencia radica en el estado neurofisiológico en que uno se halla. Hay estados que potencian la confianza, el amor, la seguridad interior, la alegría, el éxtasis, la fe, que liberan fuentes inagotables de poder personal. Y hay estados que paralizan, como la confusión, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza y la frustración, y que nos dejan impotentes. Todos tenemos alternativas de estados buenos y malos, como cuando uno entra en un restaurante y la camarera le recibe con un búfido y le dice, ¿y usted qué quiere? ¿Cree que siempre se comunica así? Puede que sea de esta manera porque tiene una vida llena de dificultades, pero es más probable que tenga un mal día o demasiadas mesas que atender o que le haya ofendido a algún cliente. No es mala persona. Lo que pasa es que se halla en un estado que la priva de sus recursos. Si pudiera usted modificar dicho estado, cambiaría su comportamiento. Comprender nuestro estado es la clave para comprender el cambio, para alcanzar la excelencia. Nuestra conducta es el resultado del estado en que nos encontramos. Siempre procuramos hacer lo mejor con los recursos de que disponemos, pero a veces somos nosotros mismos los que nos hallamos carentes de recursos. En mi vida, lo sé. Ha habido ocasiones en que, como consecuencia de un estado determinado, he dicho o hecho cosas que luego hube de lamentar o de las que tuve que avergonzarme. Quizás le haya pasado a usted también. Conviene recordar esas ocasiones cuando alguien le ofende a uno. Así se evoca una sensación de condolencia en vez de rabia. Al fin y al cabo, como suele decirse, el que vive bajo tejado de vidrio no debe arrojar piedras. Recuerde que una cosa es la camarera y demás individuos y otra conducta de ellos. La clave, por consiguiente, está en hacernos dueños de nuestro estado y, por tanto, de nuestro comportamiento. ¿Qué le parecería si bastara con chasquear los dedos para ponerse a voluntad en un estado dinámico y genial? Un estado en el que usted se hallara estimulado, convencido del éxito, vibrante de energía, con la mente aguzada. Pues bien, usted puede. Cuando haya terminado este libro, sabrá cómo ponerse a sí mismo, siempre que lo desee, en un estado máximo de rendimiento y capacidad, y cómo salir de los estados inhabilitantes. Recordemos que la clave del poder es la acción.
Mi objetivo consiste en participarle a usted cómo se utilizan los estados que llevan a la acción decisiva, congruente y responsable. En este capítulo veremos lo que son los estados y cómo funcionan. Y sabemos por qué es posible controlarlos de manera que vayan a nuestro favor. Un estado puede definirse como la suma de millones de procesos neurológicos que se producen en nuestro interior. En otras palabras, la suma total de nuestra experiencia en cualquier momento. Muchos de nuestros estados ocurren sin ser dirigidos conscientemente por nosotros. Vemos algo y frente a ello reaccionamos cayendo en un estado determinado que puede ser de los estimulantes y útiles o de los incapacitantes y limitativos. Pero, en todo caso, la mayoría de las personas puede hacer parar y controlarlo. La diferencia entre los que fracasan en sus objetivos vitales y los que triunfan es la que hay entre los que no saben ponerse en un estado afirmativo y los que habitualmente consiguen un estado que contribuye a sus logros. Casi todos los deseos de las personas hacen referencia a algún tipo de estado. Haga una relación de las cosas que anhela en la vida. ¿Quiere tener amor? Pues bien, el amor es un estado, un sentimiento o una emoción que nos comunicamos a nosotros mismos y percibimos como resultados de ciertos estímulos exteriores. ¿Quiere la seguridad? ¿Ser considerado? Son cosas que nosotros mismos nos creamos, estados que producimos en nuestro interior. Quizás le gustaría tener mucho dinero, pero no será por coleccionar papeletas verdes ilustradas con caras de diversos personajes notorios del pasado. Lo que usted quiere es el dinero, es lo que el dinero representa para usted. El amor, la seguridad, la libertad o cualquier otro estado del que a su parecer el dinero puede proporcionar. De manera que la llave del amor, la alegría, de ese poder que el hombre siempre ha buscado, la posibilidad de ser el dueño de su propia vida, estriba en saber cómo dirigir sus estados y cómo usarlos. La primera clave para dirigir su estado y producir los resultados que desea es aprender a dirigir eficazmente su cerebro. A este fin, necesitamos entender un poco mejor cómo funciona. Ante todo, es preciso saber cómo se crean los estados. Desde hace siglos, al hombre le han fascinado los medios capaces de alterar sus estados y por consiguiente su experiencia de la vida. Ha ensayado el ayuno, las drogas, las ceremonias rituales, la música, la actividad sexual, determinados alimentos, la hipnosis, la oración. Todas estas cosas tienen su utilidad y sus limitaciones. Ahora, sin embargo, entrará usted en procedimientos mucho más sencillos e igualmente poderosos, e incluso más rápidos y precisos en muchos casos. Si todo comportamiento es una consecuencia del estado en el que nos hallamos, no produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado que libere todos nuestros recursos, que desde un estado de impotencia. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿quién crea el estado en el que nos hallamos? En el mismo podemos distinguir dos componentes principales. El primero, nuestras representaciones internas. El segundo, nuestras condiciones fisiológicas y el empleo que llegamos de ellas. El cómo y el por qué se representa uno las cosas, además del cómo y el qué se dice uno mismo a sí mismo ante una situación dada, crea el estado en el que se encuentra y por lo tanto los tipos de comportamiento que produce. Voy a repetirlo. El cómo y el por qué se representa uno las cosas, además del cómo y el qué se dice uno a sí mismo ante una situación dada. Crean el estado en el que se encuentra y por lo tanto el tipo de comportamiento que produce.